Hermanos, el domingo pasado, en el primer culto, tomamos el tema de los 3 propósitos de la regeneración. Los 3 propósitos de la regeneración. El primero fue remover la oscuridad natural. El segundo, habilitar al individuo para que pueda ver a Jesucristo como Salvador. Y el tercer punto, hablaba sobre el nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento nos capacita para creer en Él. En el culto de la tarde estuvimos viendo en el primer punto cómo el ministerio de Juan constituye el fin de una era que va a pasar. Y el segundo punto, el ministerio de Jesús, que es el principio de una nueva era. Y el tercer punto, el testimonio de Cristo siempre concuerda con el del Padre. Hoy entonces nos corresponde estudiar el versículo número 4 de Juan. Pero permítanme, mis hermanos, comenzar este tema con una pregunta. ¿Ha tenido usted sed? ¿Ha tenido usted sed? Y no hablo de esa sensación después de haber jugado un partido o de caminar mucho. No hablo de esa sensación de haber jugado un partido en la cual nosotros nos agotamos mucho y sentimos esa sed. ¿Sí? Estoy hablando, mis hermanos, de esa sed que uno siente de Dios. O esa sed que uno siente de Dios. O también, no sé si ustedes habrán experimentado que antes de cualquier operación que a usted le van a hacer, bueno, a mí me la hicieron, un día antes no puede tomar uno agua. Le prohíben uno tomar agua. Y aún después de la operación, todavía le impiden tomar agua. Y ya cuando ve uno de esas personas, después de la operación, ves una persona ya decaída, ¿cierto? Como que ya no tiene ganas absolutamente de nada. Están completamente descompuestos. La sed como el hambre, déjenme decirles, mis hermanos, que es un principio y un precioso síntoma que en la sabiduría de Dios nos la puso para que nos diéramos cuenta que nuestro cuerpo necesita de agua y de comida. Acuérdense esto, un precioso síntoma. Si Dios no hubiera puesto estos síntomas, sin ellos seríamos capaces de trabajar, no seríamos capaces de trabajar, o sí seríamos de pronto capaces de trabajar y trabajar y trabajar hasta agotarnos. Y de pronto resultaríamos muertos. ¿Sí? La importancia y el amor de Dios por nosotros al poner estos síntomas en nuestras vidas. Aquí entonces el Señor le estaba dando un vuelco a la historia sagrada. Y en ese pozo en la cual Dios nos va a hablar hoy, Él estaba anunciando la manera de cómo debemos adorar a Dios, y no era bajo el Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento había quedado a un lado. Ya había venido nuestro Salvador. Cuando Jesucristo dice, viene la hora y ahora es, este texto nos va a dar muchas, pero muchas lecciones, y unas lecciones bien preciosas. Si ustedes se acuerdan, el domingo pasado dejamos el testimonio de Juan el Bautista, cuando él dice, mi gozo es que todas las personas estén siguiendo al Señor. En él se gozaba que todos los discípulos que él tenía estén siguiendo al Señor. ¿Y qué era lo que decía Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo ¿qué? Y que yo mengue. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Pero Juan quería dejarnos algo muy claro. ¿Cuáles eran los propósitos de Cristo y hacia dónde se dirigía Cristo? Él ha emprendido su labor salvadora. Pero en este relato hay varios asuntos que nosotros, si no los aclaramos, no podemos disfrutar de esa riqueza que hoy vamos a tener al estudiar este precioso texto. Como por ejemplo,
la disputa que había entre judíos y samaritanos. Vamos a hablar de la samaritana, ¿sí? Y eso es muy claro, y nosotros entendemos que había una disputa entre judíos y samaritanos. Pero esta no empezó con el Señor Jesús. Esta sucedió muchos, pero muchos años atrás, cuando la parte norte de Israel se contaminó. Y ahí era donde estaba Samaria. Y esto hizo que los judíos de la parte sur, o sea, de Jerusalén, se quedaran con el templo y fueran más celosos en la doctrina. Tenían el sacerdocio, pero los samarios hicieron algo especial. Como se habían contaminado, entonces ellos mismos, sabiendo que el Pentateuco juzgaba su adorar o juzgaba de cómo adorar, entonces ellos inventaron su propio Pentateuco. Pero en ese Pentateuco no estaba Moisés, sino que el personaje principal era Jacob. El Pentateuco que tenemos nosotros hoy es inspirado por Dios. Hay un lugar de reunión, el templo de Jerusalén. Hay un sacerdocio, los hijos de Aarón y levitas. Pero los samarios dijeron, nos vamos a inventar nuestro propio culto, pero vamos a ir más atrás de Moisés. Y ellos se van más atrás, o sea, a donde Jacob, para que él sea nuestro representante. Y ya no es en Jerusalén donde adoramos, es en el monte Gerizim. Así que ellos van a empezar a hacer distinción de su propio culto, pero es en lo externo. Pero internamente, mis hermanos, creo que no había ninguna diferencia entre judíos y samaritanos. ¿Por qué? Póngale cuidado. Jesús era judío, Nicodemo era judío, y la mujer de nuestro relato era samaritana. El Señor Jesucristo puso su habitación en Galilea, en el norte, pero él estaba en la Pascua judía en el sur, y en toda la mitad de entre esas dos poblaciones estaba un trayecto y tenía que pasarse por Samaria. La escritura dice que el Señor se va dirigiendo entonces hacia Galilea, a la Pascua de Jerusalén, y tiene que pasar por Samaria. Los judíos, por no pasar por la región de Samaria, preferían pasar arrimaditos por un camino, pero no tocar la región de Samaria. No tocar la región de Samaria. ¿O qué también hacían? Daban una vuelta muy larga con tal de llegar a cierto punto, pero no pasar por Samaria nunca. Otro asunto era la posición social de la mujer en tiempos del Señor, el cual tenía ciertas regulaciones culturales que les impedía a las mujeres estar al mismo nivel de los hombres. Cuando el Señor se reuniera con solamente hombres y no había ninguna mujer allí. Tampoco era bien visto que el hombre estableciera una conversación con una mujer en la calle. Y a esto le sumamos muchas cosas. ¿Cuáles? Que esta mujer era una mujer de mala reputación y era samaritana. Eso es algo, mis hermanos, contracultural. Por eso los discípulos de Jesús se asombraron en Juan 4:27. Miremos qué nos dice Juan 4:27. Ellos se admiraron al ver a Jesús hablando con ¿qué? Con la samaritana, ¿sí? Con una mujer de mala reputación y además era de Samaria. ¿Y qué dijeron ellos? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella?
Y aquí encontramos un contraste, pero bien marcado. Antes de esto, el Señor estaba hablando con un hombre. ¿Se acuerdan? Con Nicodemo, judío de pura cepa, encumbrado, pulcro moralmente, y no era un hombre cualquiera. Y ahora, en este texto, estaba hablando con una Samaria, del común, de una reputación muy dudosa, manchada, representando entonces el común de una religión adulterada. Hermanos, estos tipos de encuentros solamente lo hace el Evangelio. Solamente lo hace el Evangelio. Hay dos cosas que identifican estos dos relatos. Lo primero, ambos se encuentran con el Señor Jesús. Y su encuentro es uno de los más emblemáticos de la Biblia. Lo segundo es que ambos compartían, mis hermanos, el mismo grado de ignorancia con respecto al reino de Dios. El mismo grado de ignorancia con respecto al Evangelio. Y póngale cuidado a esto. Si nosotros hemos visto ya a Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Y nosotros vimos que Nicodemo era un hombre estudioso de la palabra de Dios, un hombre importante, un hombre que tenía, mejor dicho, hasta cantidad en el día de hoy decíamos cantidad de cartones puestos en cada una de las paredes de su cuarto. Muy estudiado el hombre. Pero mire el contraste tan tremendo. Jesús se va con una samaritana, que yo creo que ni estudios tenía los mismos que tenía Nicodemo. Una mujer de baja reputación, ¿sí? Pero a Jesús no le importaba absolutamente nada. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Eres tan inteligente, pero en las cosas del reino de Dios y del Evangelio, eres, Nicodemo, un completo ignorante. Eres un completo ignorante, Nicodemo. ¿Y qué le dice a la samaritana? Veamos qué nos dice Juan 4:10. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, la Biblia declara que no importa qué tipo de persona seas, qué tipo de educación has tenido, si tienes primaria, si tienes bachillerato o universitario, no importa esto, no importa si eres ignorante o eres muy elocuente o tienes muchos estudios, no importa, ¿cierto? Porque a Jesucristo, mire, que no le importó absolutamente nada esto. Es maravilloso ver todo esto, mis hermanos. Y lo más importante aquí es que todo mundo tiene que ser enseñado por el Evangelio. Tiene que ser enseñado por el Evangelio. No importa su estrato social, rico o pobre, si eres de ciudad o del campo, no importa si practicas una religión o una moralidad recta, o si vienes de un contexto impuro e inmoral, con tendencias ateas, no interesa. La verdad es que el ser humano es un ser ignorante al verdadero Dios. Y el Evangelio, por naturaleza, nos dice lo siguiente. Mire lo que dice Romanos 3:10. No hay quien entienda. No hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios, mis hermanos. El ser humano es ignorante cuando llega al mundo, porque él no conoce a quién, a Dios, mis hermanos. Por eso es importante que se le predique ¿qué? El Evangelio. No importa el tipo de persona que tú seas. Cristo puede salvar a cualquier tipo de persona. Al pecador estigmatizado
que ha vivido toda su vida desviada de lo que Dios quiere. Hay salvación, mis hermanos, en Cristo. Por eso Juan toma dos ejemplos más representativos para enseñarnos que si Dios pudo salvar a un Nicodemo y a una Samaria, tanto usted y yo que estamos parados aquí, mis hermanos, Dios también tiene salvación. ¿Para quién? Para nosotros, mis hermanos. Para cualquier persona. Dios tiene la salvación para cualquier persona, mis hermanos. Entonces, el primer punto lo he denominado un encuentro providencial. Un encuentro providencial. El Señor quiso apartarse de este asunto que había armado los discípulos de Juan, que ese bautizaba, que esto otro y que lo otro. ¿Se acuerdan el problema que armaron los discípulos ante Juan? Pero ¿por qué este está bautizando si este prácticamente era discípulo suyo y ahora se va a bautizar a otro lado? Y muchos lo están siguiendo a él. ¿Se acuerdan lo que lo estén siguiendo? ¿Qué? A él. Porque ese fue lo que me mandó a hacer nuestro amado Padre, que lo siguieran a él, porque en él está la salvación. Él es el que perdona pecados. Yo no lo hago. Sigan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Juan 4:4. Dice la palabra del Señor, y le era necesario pasar por Samaria. Para llegar a su destino, decide atravesar la región de Samaria. Y es que lo que hace el Señor, lleva a sus discípulos con él y llega a un sitio llamado Sicar. Y se acuerdan, mis hermanos, voy a acordarles una historia. Se acuerda que cuando Jacob peleó con el ángel, recibe la orden de ir a tierra a su parentela, que volviera realmente a su parentela, pero en el camino se queda en la mitad y acampa en un lugar llamado Siquén. Allí se establece y llamó a ese lugar Sucot. Pues ese lugar es el que estamos hablando, Sicar. Allí con el tiempo fue donde trajeron también los huesos de José y los enterraron. Este lugar fue el que adquirió Jacob. Y en su estancia hizo un pozo, y ese pozo es donde los relatos bíblicos de Abraham, y se reconoce que ese pozo es de Jacob. Hermano, y esto es muy importante saberlo. Es muy importante saber la historia para que nosotros podamos entender cuál era el propósito realmente de Jesucristo. Porque allí van a pasar muchas cosas y de muchos ejemplos para qué, para nuestras vidas. Es allí entonces donde el Señor se dirige mostrando los rigores de su humanidad. Y que quede bien claro, mis hermanos, que Jesucristo era 100% hombre y 100% ¿qué? Humano. Jesucristo también sentía sed. Jesucristo también sentía hambre como cualquier ser humano. Jesucristo venía caminando por el desierto y aún se va al pozo a sentarse porque tiene sed. Ustedes se acuerdan que él también manda a los discípulos a traer comida y él se queda solo ¿qué? En el pozo. Jesucristo la tenía bien clara y él sabía a qué había ido ahí. ¿Por qué se había sentado en ese pozo? Por eso él se dirige a la mujer y le dice, dame de beber. Y mire lo que ella le responde. Uno dice que ella fue muy descortés al responderle al Señor Jesucristo. Juan 4:9. Muy descortés. Dice la mujer samaritana, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se tratan entre sí. Es una forma de decir, entre nosotros no podemos compartir absolutamente nada. Además de la sed que tenía el Señor, lo que nos está mostrando era sus propósitos salvadores. Los propósitos salvadores. Al Señor lo que le apremia es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Salvar al pecador. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo supuestamente va a calmar su sed, supuestamente, pero lo que tenía en mente eran los propósitos salvíficos de Dios. Lo que tenía en mente. La verdad es que uno finalmente no es el que busca a Dios, sino es Dios el que lo busca ¿qué? A uno. Por eso nosotros, mis hermanos, estamos en la fe. Mientras esta mujer estaba dirigiéndose a buscar el agua temporal, no sabía que el Señor le estaba esperando en el pozo para saciar su sed del alma. Yo no quiero, mis hermanos, que esta mujer esa mañana se hubiera levantado y hubiera dicho, voy a tomar el cántaro, voy a ir al pozo, porque tengo sed en el alma, y allí está el Salvador. Ella fue a buscar, agua, pero el Señor, se encontró con el agua de vida, se encontró con el Salvador. ¿Se acuerdan, mis hermanos, también lo del apóstol Pablo? Cuando Pablo se dirigía a Damasco a matar creyentes y el Señor le salió ¿qué? Al encuentro. Y Pablo sufrió esa conversión tan impresionante. ¿Sí? El Señor le salió al encuentro. O ustedes también se acuerdan de Zaqueo. Se subió a un árbol para mirar quién era Jesús. Él no tenía planes de salvación, pero Jesús sí tenía los planes de salvación. ¿Para quién? Para él. El Señor lo vio y allí lo salvó. Hermanos, pregunto, ¿no pasa igual o no pasó igual con nosotros? ¿A quién de nosotros o quién de nosotros nació con el Espíritu Santo en su vida? Todos nosotros nacimos con nuestros propios caminos. Y le aseguro, mis hermanos, que a muchos de nosotros se nos tuvo que predicar una y otra vez el Evangelio para que nosotros lo entendiéramos. Para que realmente pudiéramos abrir nuestros ojos y ver la obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros deberíamos ver, mis hermanos, lo que Cristo veía. Por amor, el Señor y a miles de personas como esta samaritana, hay lugares donde el Señor nos quiere llevar. Lugares donde Dios tiene planes salvíficos. Y usted y yo muchas veces esquivamos esos lugares. Muchas veces nosotros esquivamos esos lugares. A veces Dios nos hace pasar por Samaria, sea en una situación, en un lugar, una circunstancia, y nosotros muchas veces esquivamos esa Samaria. Nosotros le sacamos el quite. Pero los lugares donde usted y yo no teníamos planeado, son lugares donde Dios nos ha elegido para salvar a un pueblo que está ¿qué? Allí. Y usted piense, mis hermanos, ¿será que Dios no tiene el control de su vida? Usted una vez entregó su corazón a Dios. Usted aceptó la obra de Cristo en la cruz de Calvario. ¿Sí? En ese momento, usted, mi hermano, es parte de Dios. O Dios es el dueño de ¿qué? De su vida. Y Dios lo está dirigiendo a usted.
No usted se está dirigiendo o está dirigiendo usted a Dios. Hermano, ¿cuánto de nosotros le damos gracias a Dios donde Dios nos ha puesto? En un trabajo. ¿Para qué lo puso Dios ahí a usted si decimos que somos cristianos? ¿Usted nos ha puesto a pensar eso? ¿Para llevar qué? El Evangelio. Lo ha llevado a cierto sitio para predicar el Evangelio. Lo lleva a usted de su familia para predicar el Evangelio, mis hermanos. Pero nosotros muchas veces le sacamos el cuerpo ¿a quién? A Dios. Muchas veces le sacamos el cuerpo a Dios, mis hermanos. ¿Usted está seguro que Dios controla su vida? ¿Usted está seguro que Dios realmente controla su vida? ¿O usted se controla por sí mismo? Gracias a Dios que Jesucristo no razonaba culturalmente. Él razonaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos cuidar nuestra profesión, nuestra misión evangelística. Nos hemos vuelto nosotros tan pulcros que embadurnar nuestras manos con los samaritanos, nosotros a veces no queremos. No queremos. Cristo nos está dando el mejor ejemplo. Yo sé que mis hermanos se han puesto banderas, se han puesto límites, el mismo hombre entre un país y el otro. Pero fíjese que a Jesucristo no le importó absolutamente nada eso. Hermanos, debemos ver a Samaria como Cristo la vio. Atravesar una estructura cultural para ir a hablar a una persona. Es una orden de Dios. La mayoría de personas que piensan en un ministerio, piensan en un grupo, al menos uno. Pero Cristo no razonó así. Cristo le habló a 10,000 personas en el Sermón del Monte, pero tuvo la misma solemnidad y el mismo mensaje para hablarle a una mujer en el pozo. Eso es fidelidad, mis hermanos. Fidelidad hacia Dios. Es celo por la voluntad de Dios. Es tener los ojos donde Dios los pone. Esos ojos con que Cristo vio. Esa hambre y sed que le obligó a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios, mis hermanos. La voluntad de ¿quién? De Dios. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo me maravillo, uy, cada día de los planes que Dios tiene para con uno. Esta semana, permítame contar esto, pero fue algo espectacular. Algo espectacular. Fuimos con mi señora a un tratamiento que le están haciendo y de pronto dijimos, pues vamos a un centro comercial. ¿Sí? Nos fuimos para Jardín Plaza. Hermano, y estuvimos allá y nos encontramos, ya nos íbamos a ir y encontramos con un hermano. Ahí, hermano, y este hombre tenía una sed de Dios. Y estuvimos hablando tan maravilloso, tan increíble. Este hombre fue edificado, yo también fui edificado a través de ¿qué? A través de ese hermano. No, pero y es que yo, como Dios arma las cosas tan perfectamente. Y muchas veces nosotros nos negamos a esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios está controlando nuestras vidas. Dios está controlando nuestras vidas. Miremos Juan 4, del 31 al 35. Dice la palabra del Señor. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros
aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Tremendo. Ya están listos ¿para qué? Para la siega. ¿Sabe que ya la gente en este tiempo está esperando quien le predique el evangelio? Está para recoger la siega. ¿Y a quién va a utilizar Dios? ¿A quién va a utilizar Cristo? Al Cristo que nosotros predicamos, a ese Cristo que nos salvó, a ese Cristo que está en nuestro corazón y que la gente está sedienta de que le lleven ¿qué? El evangelio. Y nosotros callamos. Nosotros callamos, enmudecemos. Hermano, el compañero, la compañera donde usted trabaja está esperando que usted le predique el evangelio. Su familia está esperando que usted sea osado, valiente y que le predique el evangelio. Hermano, esto es realmente un llamado de Dios muy grande. Para mí lo fue. Juan 4, del 10 al 19. Segundo punto, una conversación emblemática. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Uy, qué maravilloso. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesucristo le dice: si en verdad supieras dónde estás de pie ahora, hace 30 años atrás, los ángeles de Dios se postraron ante mis pies. Mujer, si tuvieras ojos en el alma para ver quién es el que te pidió de beber, tú rogarías diciendo: yo soy quien necesita esa agua. Y él no se la negaría. Si supieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? Si supiera qué es el don de Dios, mujer. Y el don de Dios está haciendo referencia a Jesucristo. Tal vez, mis hermanos, uno podrá discutir si el Espíritu Santo o es Jesucristo. Pero aquí claramente Jesucristo está diciendo: el que está frente es que tiene el don de Dios. Yo soy el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. ¿Cuál don? Miremos esto, mis hermanos, para explicarlo bien. Si el Señor Jesucristo estaba hablando de la vida eterna, o sea que esta vida está en él. Y si Jesucristo estaba hablando de sí mismo, él trae vida eterna. Tal vez sea el Espíritu Santo el don de Dios. Y si es el Espíritu Santo, ¿quién puede traer a Cristo y aplicar la obra de vida eterna? Pero mi hermano, la cuestión aquí es que no importa si el don de Dios es Jesús o es el Espíritu Santo. El punto es este: si conocieras esto, si supieras, es como el Señor, es lo mismo que el Señor le dijo a Nicodemo, porque de tal manera
Ha amado Dios al mundo, que le ha dado su Hijo unigénito, o sea, el don, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miremos Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La samaritana, mis hermanos, tiene un argumento tradicional de autoridad encima. Así que al ofrecimiento del Señor, ella responde: Señor, no tienes con qué sacarla y además el pozo es hondo. ¿En dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que bebieron de él sus hijos y sus ganados? ¿Me estás diciendo, Señor, que tú me darías agua viva si estás sentado sediento y ni siquiera tienes con qué sacar el agua de ese pozo? ¿Eres tú acaso mayor que Jacob? Al menos Jacob nos dejó esto y su pozo todavía nos está beneficiando. ¿Eres tú mayor que mi autoridad, Jacob? Prácticamente le dijo la mujer. El Señor le respondió afirmativamente: sí, yo soy mayor que Jacob. Juan 4, del 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mujer, téngalo bien claro, yo estoy por encima de Jacob, a quien tú le das todo el crédito. Él es tu fuente de autoridad. El agua del pozo proporcionaría satisfacción temporal para ti. Saciaría así los síntomas físicos. ¿Y qué sigue diciéndole Jesús? Pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua. Una fuente de agua, no como el pozo que está fuera de él, que es física externa y es nada para saciar sus síntomas físicos. Pero déjeme decirle, mujer, que el agua que yo le estoy ofreciendo es una agua que salte para vida eterna. Yo soy el don de Dios, el regalo de Dios para ti, para tu salvación. Él es la misma fuente. Él es la misma fuente. Jesucristo es la misma fuente de donde brota el agua viva, que ha prometido a todo aquel que en él cree. Él es la fuente misma de donde brota el agua. Sabemos que tenemos nuestras necesidades y prioridades para saciarlas, pero lamentablemente, mis hermanos, entre estas prioridades no se encuentra nuestra necesidad profunda del Señor. Nosotros podemos tener muchas prioridades y las tenemos, pero déjeme decirle, mi hermano, entre esas prioridades, ¿realmente está Cristo? ¿Está Cristo entre esas prioridades? ¿Es tu mayor prioridad Cristo para su vida? Así es que muchas veces nosotros tratamos de saciar nuestra vida a través de muchas prioridades para sentirnos tranquilos y satisfechos. Prioridades, pero con asuntos físicos, como el dinero, una relación interpersonal, estudio y no sé qué cosas más, como la samaritana con el agua. ¿Y sabe cuál es el principio, hermano, de esas prioridades que le ofrece el mundo, de esas prioridades que de pronto nosotros tenemos? Es que nosotros volveremos a tener sed.
nosotros volveremos a tener sed. Buscamos muchas prioridades: el dinero, nuestras familias, el estudio, todas esas cosas. Pero déjeme decirle que tarde o temprano usted volverá a tener sed. Nos hemos entrado en el círculo interminable del consumismo. No terminamos de pagar una cosa cuando ya deseamos otra y nos volvemos a endeudar. Y volveremos a tener ¿qué? Sed. Muchos se enfocan en sus proyectos. Muchos se ponen metas y cuando las alcanzan, habrá una más adelante que cumplir. Mi hermano, ese es tu pozo. Ese es su pozo. Pero déjeme decirle, usted volverá a tener sed. Esto te llenará temporalmente. La mayoría de personas que no disciernen esto, aún se vuelven inmorales en su vida, porque están saciando su sed en cosas temporales, como el dinero, el estudio y muchas otras cosas. Recuerda esto solamente: Cristo es la persona apropiada para saciar la necesidad real del alma. Es como esto, mis hermanos. Si usted tuviera una fuga en su casa y de pronto ese tubo tuviera un roto donde está viendo la fuga, y usted coge papel higiénico y tapa ese hueco con papel higiénico, ¿será que va a resolver el problema? No. Tarde o temprano, otra vez vuelve ¿qué? La fuga. Cada cosa en su cosa, mis hermanos. Cada cosa en su cosa. Usted de pronto hizo sus propósitos del mundo o los propósitos de Dios. ¿Para quién? Para usted. Pero el Señor le está diciendo a la samaritana: será saciada para no tener sed jamás cuando yo te dé esta agua. ¿Y qué responde entonces esta mujer? Señor, dame esa agua. ¿Para qué? Para que no tengas yo sed y venga aquí a sacarla. Algunos estudiosos bíblicos afirman que la mujer estaba siendo un poco sarcástica. Ella sabe que el Señor le está hablando del agua eterna. Ella estaba atento a la situación. Sabe lo que el Señor le estaba ofreciendo es vida eterna. Pero hay varias cosas que en su mente pueden estar pasando. Viene un hombre sediento que no tiene aún para sacar agua física y le está diciendo: yo te daré agua que salte para vida eterna. Eso puede estar pasando en la mente de la samaritana. Entonces ella dice: quiero ver de dónde la sacas. El Señor se goza en responderle, y él sabe que ella no verá la necesidad y la urgencia de beber el agua de vida si no es convicta de pecado. Él sabe que ella no va a dejar de resistirse al ofrecimiento. Ella necesita de esa agua de vida eterna. Bueno, y esto es muy confrontador. Y dígame, ¿a quién de ustedes le gusta que le hablen de su pecado? ¿Usted se siente feliz que alguien le señale: mire, usted está pecando, usted es un adúltero? ¿Sí? Usted: ay, sí, gracias por decirme adúltero. Usted es ladrón, ay, sí, usted es un pornográfico, ay, sí, qué maravilla. ¿Cierto? A nadie le gusta. Pero el Evangelio es lo que hace: confrontar a la gente ¿con qué? Con el pecado. Jesucristo lo hizo ¿con quién? Con Nicodemo. Y lo estaba haciendo ¿con qué? Con la mujer samaritana. Lo estaba haciendo con la mujer samaritana. Ese es el Evangelio. Las malas noticias y las buenas noticias. Las malas noticias: que usted es un pecador, que somos pecadores. Y las buenas: que vino Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo usa su sabiduría. Juan 4:16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Hasta el momento la samaritana, que había dado grandes palabras, usa 3 palabras. ¿Y sabe para qué las usa? Para despachar al Señor rápido.
¿Y cuáles son esas tres palabras que le dice la samaritana? No tengo marido. Como que dijera esto y ya no más. Jesucristo. Aquí terminamos nuestra conversación. Pero ¿dónde puso el dedo el Señor? Donde más le dolía. Bien has dicho, le dice el Señor. El Señor fue más intencional. La respuesta fue, bien has dicho. Marido no has tenido, porque has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. El sexto, pero ese ni es tu marido. El Señor pone las cosas en su sitio. ¿Ah? ¿No crees que yo te pueda dar agua? Déjame abrirte los ojos. Ella está expuesta ante el Señor. Quedó expuesta ante el Señor en su inmoralidad. Ella se ve totalmente escudriñada por los ojos del Salvador. ¿Sabe lo que el Señor veníamos relatando? Prácticamente le dice, mire, Nicodemo, usted viene diciéndome a mí que yo soy un maestro y que tal, elogiando al Señor. Pero ¿qué le dice el Señor? Mire, yo te conozco. Se podrá saber, pero tú no has nacido de nuevo. Y antes de eso, ¿qué le dice a los grandes judíos que estaban en la fiesta de la Pascua, en la cual vieron muchas señales de parte de él y lo seguían a él, a Jesucristo? ¿Y qué le dice a Jesucristo? Yo los conozco, que ustedes vienen a mí, son por las señales que yo hago, por las señales que yo hago, pero no porque yo les doy agua de beber, porque yo les doy, ¿qué? Salvación. Yo te conozco, mujer. Ella iba al pozo en una hora inusual, donde no se tuviera que encontrar con la gente por su inmoralidad. Todos sabían de ella. ¿Qué dice ella? Señor, me parece que tú eres profeta, y más que un profeta, Dios tiene que quitar los muros de la autojusticia para que podamos recibir el agua que Él da. En el caso de Nicodemo, el Señor le arrinconó y le hizo ver, pero curiosamente, le hizo ver su condición de pecador independiente de su moralidad. Él hace lo mismo con la samaritana. Hace lo mismo. Y sé que es una de las cosas que a veces nos compaginamos en el Evangelio. Muchas personas, ojalá, muchas personas piensan que el mensaje del Evangelio empezara con algo más amable, hablando del amor de Dios. El Evangelio, por regla y por principio, tiene que hacerle ver a la gente el grado de necesidad en el que está, para que la persona pueda decir, entonces, dame de beber esa agua. ¿Usted se acuerda de dónde muchos venimos? Cuando lo primero que nos decían es, Dios te ama. ¿Sí? Y se acuerdan que decíamos, o decían muchos, pues si Dios me ama, entonces puedo seguir pecando. Porque Dios me ama. Pero mire cómo Cristo predica el Evangelio. Mostrando lo que hay en su corazón. Mostrando que el pecado, para después darle la solución. Ese es como Jesucristo lo hace. Pero al menos que el Evangelio saque a la luz y evidencie los pecados más negros, como los pecados más respetables con los que nosotros vivimos, a menos, mis hermanos, que esto ocurra, ¿cómo acudiríamos nosotros entonces a un Salvador? Es que primero tiene que ver la persona la necesidad. Es como cuando usted tiene sed, entonces usted tiene que ir a buscar, ¿qué? El agua.
¿Por qué? ¿Qué? Porque la necesita. Usted, dígale a una persona así su pecado. Si esa persona es escogida y apartada del Señor, la persona va a aceptar, la persona va a aceptar y va a buscar esa agua. Va a buscar esa agua. Es maravilloso lo que hace Jesucristo. Si no te ves pecador, ¿a qué médico irás, mis hermanos? Si no te ves enfermo, ¿por qué acudirías a la fuente de agua viva si no te vas a dar cuenta que tienes sed? Esta mujer se encontró con el Señor el día de su salvación y este texto nos muestra que hay esperanza para todos. Tienes una vida inmoral atrás tuyo. Te has ensuciado en la inmoralidad como la samaritana. Si te avergüenza el tipo de hombre o mujer que te has convertido, sabes que ni siquiera puedes levantar tu cabeza frente a tu familia. El Señor te dice, si tú supieras quién es el que te ofrece el agua de vida, tú le pedirías y te la dará. Ven a Cristo para que sacie tu sed. Ven a Cristo para que sacie tu sed. Mi hermano, le hablo a los creyentes. Bienaventurados los que tienen o los que siguen teniendo hambre y sed de justicia. Bienaventurado, mis hermanos, el creyente, que sigue teniendo hambre y sed de justicia. Hermano, usted, cuando usted se levanta, mi hermano, tiene sed, pero no esa sed física, sino esa sed de estar en la presencia de Dios. Esa sed de estar en la presencia de Dios, de arrodillarse, de hacer su devocional, de querer absorber esa palabra que le va a hablar a su vida. Hermano, ¿qué sed tiene usted cuando usted se levanta? ¿Todavía siente esa sed, ese deseo de buscar la palabra de Dios, de escudriñarla, de decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme en el día de hoy? ¿Cuántas veces oramos nosotros a diario? Yo digo muchas veces si hacemos el devocional, bueno, ya cumplí con el Señor, ya lo busqué, ¿cierto? Y ahora pues el resto de día que... Pero hermano, cuando usted se acuesta, le ora al Señor y le da gracias al Señor por el día que pasó. Eso es tener uno sed de Él. ¿Sí? Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias por el vestir. Gracias por el maravilloso regalo de la vida. Gracias por el trabajo, Dios, que me has dado. Gracias, Señor. Y de verdad uno tiene que tener los ojos abiertos, mi hermano. Yo le decía esta semana a mi señora, uy, tremendo. Cuando uno va por las calles y ve gente durmiendo en un cartón. A la intemperie ¿del qué? Del clima. Gente escudriñando en la basura. ¿Qué comer? Hermano, y Dios nos ha dado todo eso a nosotros. Y ni siquiera nosotros somos a veces capaces de darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Por eso vuelvo y digo lo que le decía Dios a Nicodemo Cristo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si tienes sed, como dijo la samaritana, venga a mí y yo saciaré esa sed que tú tienes. Oremos, mis hermanos. Amado Padre, gracias por la obra de Cristo a nuestro favor. Creo y estoy seguro que Él es la fuente de agua y el agua misma perfectamente apropiada para nuestra necesidad de pecado. Gracias, Señor.
Gracias porque un día nos hiciste creer estas cosas. Gracias, Señor, por la obra salvífica de Cristo en nuestras vidas. Señor, y también clamamos hoy, Señor, por aquellos, Dios, que están esperando, amado Padre, como lo hizo Jesucristo con la samaritana, y le compartió prácticamente el Evangelio. Nuestra familia, Dios. Tú, Señor, a veces se inventa cosas para que nosotros aprovechemos esas oportunidades para llevarles a otros el agua de vida. Tú lo haces, Señor. Pero cuántas de estas cosas las hemos desaprovechado y terminamos juntándonos con el mundo. Nos convertimos a ellos, pero ellos no se convierten a Cristo porque nosotros no les predicamos el Evangelio. Señor, pon en nosotros esa sed y esa hambre a diario de ti. Gracias, Padre, por lo que tú nos has mostrado en el día de hoy. A ti sea la gloria, honra, exaltación y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.